Un negocio no pierde dinero únicamente cuando gasta mal. También lo pierde cuando genera oportunidades que su estructura no sabe capturar. Y esta segunda pérdida es mucho más difícil de detectar, porque no aparece como un gasto, no aparece en la contabilidad, no aparece como dinero que salió de la cuenta bancaria. Simplemente es dinero que pudo entrar pero nunca entró. Cuando un negocio quiere crecer, casi siempre busca lo mismo, más clientes. Entonces empieza a publicar más contenido, invierte en anuncios, lanza promociones, contrata vendedores, abre otro canal o intenta encontrar una nueva estrategia que lleve más personas hacia el negocio. Y por supuesto, eso parece completamente lógico. Si necesito vender más, necesito llegar a más gente. El problema es que esa conclusión parte de una suposición que pocas empresas se detienen a comprobar, que el negocio ya está aprovechando correctamente a las personas que consigue. Porque traer más prospectos no garantiza más crecimiento, solo garantiza más personas entrando. Y si esas personas entran en una estructura que no hace seguimiento, no provoca una segunda compra, no reactiva clientes antiguos, no amplía el valor de la solución y no convierte sus resultados en evidencia, el negocio no está resolviendo el problema. Está introduciendo más oportunidades dentro de un sistema que todavía no sabe capturarlas. Es parecido a intentar llenar un recipiente que tiene varias fugas. Puedes abrir más la llave, puedes aumentar el flujo, puedes invertir más dinero para que entre más agua. Pero mientras las fugas continúen ahí, una parte importante de todo ese esfuerzo seguirá desapareciendo. Por eso, antes de preguntar cómo consigo más clientes, existe una pregunta más importante. ¿Cuánto valor estoy dejando escapar de los clientes, prospectos, relaciones y oportunidades que ya tengo? Y aquí aparece una distinción fundamental. Una empresa no gana únicamente por lo que logra vender. También deja de ganar por todo aquello que pudo vender pero nunca convirtió en un proceso. El prospecto que preguntó y nunca recibió seguimiento, el cliente que compró una vez y nunca recibió una razón para regresar, la persona que habría adquirido una solución más completa si alguien se lo hubiera presentado, el comprador satisfecho al que nunca se le facilitó recomendar el negocio, el resultado extraordinario que nunca fue documentado y por lo tanto nunca ayudó a convencer al siguiente cliente. Ninguno de esos casos aparece como una pérdida contable, pero todos representan valor económico que el negocio produjo parcialmente y luego dejó escapar. Y cuando comienzas a observar el crecimiento desde esta perspectiva, la pregunta deja de ser solamente cuánto estás facturando. La pregunta pasa a ser, ¿cuánto valor está creando tu negocio que todavía no está consiguiendo capturar? Porque muchas veces el dinero que una empresa está buscando no se encuentra en otra plataforma, en otra campaña o en una audiencia completamente nueva. Muchas veces ya pasó por la puerta, ya escribió por WhatsApp, ya pidió una cotización, ya compró una vez, ya obtuvo un resultado, ya confió en la empresa. El dinero ya estuvo ahí. Lo que no existía era la estructura necesaria para convertir esa oportunidad en crecimiento. Y para reconocer dónde ocurre esto, primero necesitamos observar las distintas formas en que una misma falla estructural puede aparecer dentro de un negocio. Cuando las ventas se estancan, buscar unos clientes no parece una mala decisión. De hecho, parece la decisión más lógica. Si hay menos ventas, hacemos más publicidad. Si llegan pocas personas, publicamos más contenido. Si el equipo no vende suficiente, contratamos más vendedores. Si una campaña deja de funcionar, lanzamos otra promoción. Y todas esas acciones pueden producir movimiento, pueden aumentar los mensajes, pueden generar más formularios, pueden llenar la agenda, pueden hacer que el negocio sienta que está avanzando. Pero movimiento y crecimiento no siempre son lo mismo. Porque una empresa puede generar 100 prospectos nuevos y seguir teniendo exactamente el mismo problema que tenía antes. Solo que ahora ese problema afecta a 100 personas más. Por ejemplo, una persona ve un anuncio, escribe por WhatsApp, pregunta por el producto, recibe una respuesta, pero no compra ese mismo día. Después de eso, nadie vuelve a contactarla. El negocio interpreta que no estaba realmente interesada, pero esa conclusión puede ser incorrecta. Quizás sí estaba interesada, solo que todavía tenía una duda. Quizás estaba comparando alternativas. Quizás necesitaba hablarlo con alguien. Quizás no era el momento exacto. O quizás simplemente se distrajo y la conversación quedó enterrada entre otros mensajes. Nada de eso significa necesariamente que rechazó la oferta. Significa que la decisión no llegó a completarse. Sin embargo, como el negocio no tiene un proceso de seguimiento, trata ese prospecto como si nunca hubiera existido. Y luego paga para conseguir otro. Por eso, muchos negocios no necesitan generar más prospectos inmediatamente. Necesitan dejar de abandonar a los que ya generaron. Ahora observemos lo que ocurre cuando una persona sí compra. El negocio celebra la venta, entrega el producto, presta el servicio, cobra. Y después la relación prácticamente termina. La siguiente comunicación llega meses más tarde, normalmente cuando la empresa necesita volver a vender. Esto tiene una contradicción económica importante. El negocio ya realizó la parte más difícil y costosa,
Captó la atención de la persona, consiguió que escuchara, superó su desconfianza, respondió sus dudas, logró que tomara una decisión y después de completar todo ese trabajo, deja la siguiente compra completamente en manos de la memoria del cliente. Es decir, el negocio construye confianza, pero no construye continuidad. Por eso la primera venta no debería ser interpretada como el final del proceso. Debería ser interpretada como el comienzo de una relación económica. La primera venta demuestra que el cliente confió. La segunda demuestra que el negocio supo construir sobre esa confianza. Pero cuando no existe un mecanismo para provocar esa segunda compra, la empresa vuelve a empezar desde cero una y otra vez. Busca a otra persona, vuelve a llamar su atención, vuelve a generar confianza, vuelve a explicar la oferta, vuelve a pagar el costo completo de adquisición. Y así puede pasar años creyendo que su problema es atraer más clientes, cuando una parte importante del problema está ocurriendo después de atraerlos. Ese es el error de diagnóstico. Se intenta corregir desde afuera una falla que está ocurriendo desde dentro de la estructura. Y mientras esa falla no se vea, el negocio seguirá agregando acciones, sin darse cuenta de que el crecimiento no depende únicamente de cuántas personas entran, también depende de lo que el sistema hace con ellas después. Y cuando observamos lo que ocurre después de la primera venta, aparece otra fuente de crecimiento que muchas empresas prácticamente ignoran: los clientes antiguos. El negocio puede tener años de facturas, cientos o miles de conversaciones en WhatsApp, correos electrónicos, registros de personas que compraron, clientes que dejaron de regresar sin presentar una queja, personas que conocen la empresa, confían en ella y ya comprobaron lo que ofrece. Sin embargo, cuando las ventas bajan, la empresa suele buscar desconocidos. Invierte dinero para captar la atención de personas que nunca han escuchado su nombre, mientras deja olvidadas a personas que ya superaron la parte más difícil de la decisión. Porque un cliente antiguo no empieza desde cero. Ya sabe quién eres, ya conoce el proceso, ya experimentó el producto o el servicio, ya tomó el riesgo inicial de comprarte. Eso no significa que volverá automáticamente, pero sí significa que existe una confianza construida que el negocio podría activar nuevamente. El problema es que muchas empresas interpretan el silencio como una decisión definitiva. Piensan, si quisiera regresar ya habría regresado. Pero las personas no pasan el día pensando en nuestro negocio. Tienen trabajo, tienen preocupaciones, tienen otras prioridades. Y muchas veces no regresan porque dejaron de necesitar el producto, sino porque nunca recibieron una razón relevante para volver a considerarlo. Por eso, reactivar no consiste simplemente en enviar una promoción masiva. Consiste en reconocer que existe una relación económica que quedó detenida y diseñar una razón legítima para reabrirla. Mientras una empresa persigue desconocidos, puede tener una multitud de compradores antiguos esperando una razón para regresar. Y aquí aparece otra forma de valor no capturado. Incluso cuando el cliente está frente al negocio y preparado para comprar, muchas veces solo se le presenta una opción: un único producto, un único paquete, una única cantidad, una única manera de resolver el problema. El negocio puede pensar que ofrecer algo adicional sería presionar, pero existe una diferencia profunda entre presionar a una persona y ayudarle a completar mejor el resultado que está buscando. Pensemos, por ejemplo, en un restaurante. Una persona no siempre pide una entrada, una bebida especial o un postre porque quizá ni siquiera los consideró. Pero si alguien le hace una recomendación relevante, esa persona puede descubrir una experiencia más completa, no porque fue manipulada, sino porque el negocio le ayudó a ver la posibilidad que encajaba con lo que ella quería. Lo mismo ocurre en una clínica. Tal vez el cliente no necesita solamente una sesión. Puede necesitar seguimiento, mantenimiento, un trato complementario o un programa que le permita sostener el resultado. Y también ocurre en una empresa de servicios. El cliente puede comprar una implementación inicial, pero no necesitar capacitación, medición o soporte para aprovecharla correctamente. Potenciar una compra no consiste en cobrar más por lo mismo. Consiste en preguntarse, ¿qué tendría que recibir esa persona para obtener un resultado más completo? Cuando esa pregunta no está diseñada dentro del proceso, el cliente compra menos de lo que podría haberle ayudado. Y el negocio captura menos valor del que legítimamente podría producir. Eso afecta directamente al ticket de la compra promedio. Pero el problema no es solamente financiero, también puede afectar el resultado del cliente, porque una solución incompleta puede producir una experiencia incompleta, y una experiencia incompleta reduce la satisfacción, la repetición y la probabilidad de recomendación. Por eso estas fugas no funcionan de manera aislada. Un cliente antiguo que regresa puede comprar una solución más completa. Una solución más completa puede producir un mejor resultado. Un mejor resultado puede generar evidencia. Y esa evidencia puede ayudar a convertir al próximo prospecto. El crecimiento comienza a cambiar cuando el negocio deja de ver cada venta como una transacción aislada y empieza a verla como una pieza dentro de una relación que puede seguir produciendo valor para ambas partes. Porque el dinero no siempre está escondido en una audiencia nueva. A veces está detenido en una relación que el negocio ya había construido, pero nunca diseñó cómo continuar.
Hay una frase que escucho con frecuencia en muchos negocios. La mayoría de nuestros clientes llega por recomendación. Y a primera vista, eso parece una excelente noticia. Significa que existen personas satisfechas, significa que el negocio genera confianza, significa que algunos clientes están dispuestos a hablar bien de la experiencia. Pero hay una diferencia importante entre recibir recomendaciones y tener un sistema de referidos. Si las recomendaciones ocurren únicamente cuando un cliente se acuerda de mencionar el negocio, entonces el crecimiento depende de su memoria. Depende de que aparezca la conversación adecuada, depende de que alguien cercano tenga justamente esa necesidad y depende de que el cliente sepa cómo explicar lo que hace la empresa. Eso no es necesariamente una estrategia, como ya adivinaste. Es una consecuencia espontánea de haber hecho un buen trabajo. Y hacer un buen trabajo es indispensable, pero no garantiza que el mercado llegue a enterarse. Un sistema de referidos comienza cuando el negocio identifica quiénes son sus clientes más satisfechos, en qué momento tiene sentido pedir una presentación, qué mensaje facilita esa recomendación y cómo reducir el esfuerzo que la persona tiene que hacer para referir a alguien. Porque muchas veces el cliente sí recomendaría, pero no sabe a quién, no sabe qué decir, no quiere sentirse incómodo o simplemente lo deja para después. Por eso la pregunta no debería ser solamente ¿nuestros clientes nos recomiendan? La pregunta debería ser ¿cuántas nuevas conversaciones produce cada 100 clientes satisfechos? Si la empresa no puede responder, probablemente no está controlando el proceso. Está confiando en que suceda simplemente. Y aquí aparece una pérdida todavía más silenciosa. El negocio puede producir excelentes resultados, puede resolver problemas reales, puede tener clientes profundamente satisfechos. Pero si esos resultados no se documentan, cada venta futura comienza casi desde cero. El nuevo prospecto escucha las promesas de la empresa, pero no puede observar claramente lo que ocurrió con otras personas. Entonces tienes que confiar únicamente en lo que el negocio dice sobre sí mismo. Y eso aumenta el peso psicológico de la decisión. Porque una empresa puede afirmar que su producto funciona, puede decir que su servicio es diferente, puede asegurar y jurar que su equipo tiene experiencia. Pero desde la perspectiva del prospecto sigue siendo la empresa hablando de la propia empresa. La evidencia cambia esa dinámica. Un testimonio bien recogido, un caso documentado, una comparación clara entre antes y el después, un resultado explicado con contexto. Todo esto permite que el prospecto no tenga que imaginar completamente lo que podría ocurrir. Puede observar que ya ocurrió. Y eso no significa convertir cada cliente en publicidad, ni exagerar resultados, ni llenar las redes de frases vacías como excelente servicio, 100% recomendado. Significa transformar una experiencia real en una prueba comprensible. Porque un resultado no documentado ayuda a una persona, pero un resultado documentado puede reducir la incertidumbre de muchas personas futuras. Y esa reducción de incertidumbre afecta a varias partes del sistema al mismo tiempo. Puede mejorar la conversión, puede sostener una solución de mayor valor, puede facilitar el trabajo de los vendedores, puede alimentar el contenido, puede fortalecer los referidos y puede permitir que un cliente satisfecho explique con más claridad por qué recomienda el negocio. Por eso, evidencia y referidos no deberían funcionar como actividades separadas. El cliente obtiene un resultado, el resultado se documenta, la documentación fortalece su percepción sobre lo que consiguió, esa claridad facilita que lo recomiende y la recomendación genera una nueva conversación. Y el caso documentado ayuda a que esa nueva persona tome una decisión con menos incertidumbre. Ahí comienza a aparecer algo diferente. Ya no tenemos acciones sueltas, tenemos procesos que se alimentan entre sí, porque hacer un buen trabajo genera valor, pero documentarlo, facilitar que sea compartido y conectarlo con la próxima conversación es lo que permite que ese valor se convierta en crecimiento. Y aquí llegamos a la parte más importante. Un negocio puede tener seguimiento, puede enviar promociones, puede pedir testimonios algunas veces, puede intentar recuperar clientes antiguos, puede ofrecer productos complementarios, puede recibir recomendaciones y aún así seguir sin tener un sistema de crecimiento. Porque realizar varias acciones correctas no significa que esas acciones estén construyendo algo juntas. En muchos negocios cada actividad funciona de manera aislada. El contenido se publica, pero no conduce hacia una conversación claramente diseñada. Los anuncios generan prospectos, pero el seguimiento depende de que alguien se acuerde. El vendedor consigue una compra, pero esa compra no activa ningún proceso posterior. El cliente obtiene un resultado, pero nadie lo documenta. El testimonio existe, pero no se utiliza para facilitar la siguiente venta. Los clientes satisfechos recomiendan ocasionalmente, pero no existe un mecanismo que convierta esa satisfacción en nuevas conversaciones. Y los antiguos compradores permanecen olvidados hasta que el negocio necesita dinero con urgencia. Cada acción puede estar funcionando, pero no existe continuidad entre una y otra. Eso significa que el negocio tiene actividades, pero todavía no tiene arquitectura. Una estructura de crecimiento comienza a aparecer cuando cada proceso produce algo que alimenta al siguiente.
El contenido atrae la atención correcta, esa atención se convierte en una conversación, la conversación recibe seguimiento hasta que la persona puede tomar una decisión con suficiente claridad. La primera compra conduce hacia una experiencia capaz de producir un buen resultado. Ese resultado se documenta, la evidencia mejora la conversión futura, la satisfacción facilita la repetición y los referidos, los clientes que dejan de comprar entran en un proceso de reactivación y cada nuevo aprendizaje mejora el sistema completo. Eso cambia la lógica del negocio, porque ya no depende únicamente de producir constantemente oportunidades nuevas. Empieza a obtener más valor de cada oportunidad que genera. Veamos un ejemplo sencillo. Supongamos que una empresa tiene 100 clientes y cada cliente compra 2 veces al año y cada compra tiene un valor promedio de $100. Eso produce una facturación anual de $20,000. Ahora imaginemos 3 mejoras moderadas, no milagros, no duplicar ventas, no encontrar una campaña extraordinaria. Solo 3 mejoras del 10%. 10% más clientes gracias a un mejor seguimiento y a referidos más consistentes, 10% de más frecuencia gracias a repetición y reactivación y 10% más en ticket gracias a soluciones más completas. La empresa pasaría de 100 clientes a 110, de 2 compras al año a 2.2 y de $100 por compra a $110 por compra. El resultado sería $26,620. La empresa no creció 10%, creció más de 33% y no fue necesario conseguir 33% más clientes. El crecimiento apareció porque 3 partes de la estructura mejoraron y comenzaron a multiplicarse entre sí. Ese es el poder de conectar procesos. Una pequeña mejora en conversión produce más clientes producen más oportunidades de repetición. Una mayor frecuencia aumenta el valor de cada relación. Una mejor solución aumenta el ticket y puede producir mejores resultados. Los mejores resultados generan evidencia. La evidencia mejora nuevamente la conversión. Y así el crecimiento deja de depender de una acción aislada. Comienza a acumularse. Por eso, cuando analizamos un negocio en Stratege, no empezamos preguntando ¿qué anuncio debería publicar? No. Primero observamos cuántos prospectos está generando, qué ocurre con quienes no compran de inmediato, cuántos clientes compran una sola vez, con qué frecuencia regresan, qué parte del valor que necesitan todavía no se les está ofreciendo, cuántos clientes antiguos podrían ser reactivados, qué resultados se están produciendo pero no se están documentando y qué procesos existen pero todavía no están conectados. Eso es arquitectura de sistemas de crecimiento. No consiste en llenar la empresa de más acciones, consiste en descubrir dónde existe valor que todavía no está siendo capturado, diseñar los procesos necesarios para recuperarlo y conectar esos procesos para que cada uno fortalezca el siguiente. Porque quizás tu negocio sí necesita más clientes, pero antes de invertir más dinero para conseguirlos, vale la pena responder una pregunta. ¿Qué ocurrirá con ellos cuando lleguen? Si van a entrar en una estructura que abandona prospectos, olvida clientes, desaprovecha resultados y depende de recomendaciones espontáneas, más tráfico solo hará más grande el desperdicio. Pero si entra en una estructura capaz de convertir, repetir, potenciar, reactivar, validar y generar nuevas oportunidades, cada cliente puede convertirse en el comienzo de algo más grande. Tal vez tu negocio no necesita encontrar el crecimiento afuera, tal vez necesita dejar de perder el que ya tiene adentro.